Bienvenidos a Nuestro Huevo Tener un Podcast, el podcast episodio número 8. En este episodio tengo de nuevo como invitada a mi hermosa esposa y el día de hoy platicamos mucho sobre leer, sobre el hábito de la lectura, sobre cómo empezamos a leer, qué nos motivó a empezar a leer, nuestros géneros favoritos, nuestros libros favoritos y cómo podemos... ¿Qué te recomendamos hacer para que tú también puedas empezar a leer, si es que te llama la atención? Y ahí hacemos 2-3 recomendaciones de libros que nos encantaron. Entonces, te recomiendo mucho que te quedes todo el episodio. Y pues muchas gracias por escucharnos. Bienvenidos a Nuestra Huevo Tener un Podcast, el podcast episodio número 8. Nos equivocamos en el episodio pasado. Dije que era el 8, pero era el 7. Entonces, este sí es el verdadero 8. Muy bien. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Muy bien, también. Bueno, estoy enferma. Un poquito enferma. Ronca. Pero poquito nomás. Sí, nomás poquito. Ya. De hecho, estaba peor. Ya estoy bien. Sí. Pero como que la gripa te escuchas peor ya cuando te vas a aliviar. ¿Se te hace? Sí. Tengo mucho que no me cuando enfermo. Recién te enfermas, te duele la garganta y te sientes bien mal, pero no se nota tanto porque te escuchas normal. Pero ya nomás te empieza a dar así el estornudo y eso, y como que ya va saliendo, pero traes ahí toda el síntoma. El síntoma. Y la congestión. Sí, ahorita, o sea, ¿te sientes bien? Sí. Nomás te escuchas Sí, mal. solo me escucho mal, pero me siento bien. Okay. Bueno, y no puedo respirar tanto. No puedo respirar tanto. Pero bien, todo bien. Qué bueno. Perfecto. Pues el tema de hoy, quisiera hablar contigo de... Habíamos platicado de varios temas que podríamos tocar en este podcast. Y me habías dicho algo de retomar el tema de leer, de cómo nos ha ido leyendo. Sí. Yo quisiera hablar de eso porque en mi cumpleaños, ya tiene rato que fue mi cumpleaños, ya como un mes. Un poquito más de un mes, me regalaste un Kindle. Uh-huh. Y la verdad es que he sido muy feliz al respecto. Ha sido, creo que, el mejor regalo que me han hecho en la vida. ¿Sí? ¿Tanto así? Yo creo que sí, porque pues creo que no se puede regalar algo más chingón que leer. O sea, si me entiendes, es como leer es algo muy chido y tener es como ese dispositivo que te permite traer el libro que quieras a donde quieras en un tamaño pequeñito. Está muy chido porque, por ejemplo, ahorita estoy leyendo Duna, la película los que no conocen, la película de Duna pues, está basada en libros y me gustó tanto la película que quise leer los libros y son 6 libros y compré un compendio de libros en Kindle que vienen los 6 libros en uno y me traumé tanto que una vez fui a un Sanborns y encontré el libro 3 de estos 6 libros y es una madresota así, entonces... Y es el que estoy leyendo ahorita. Ya casi lo acabo, pero ¿estás de acuerdo que andar cargando un libro de este tamaño a todos lados? Pues no está chido. O sea, sí que padre tener libros físicos. Como que siento que es una paradoja porque tener los libros físicos está padre porque pues tienes tu librero, tienes como algo tangible de lo que has leído. Por ejemplo, pues sí tenemos varios libros físicos. Por ejemplo, tú en tu buró tienes una torre así de libros físicos que quieres leer. No sé si algunos ya los has leído. Es como mi lista. Es así como en Spotify cuando agregas algo a la lista de sigue, así. Ajá. Yo así tengo los libros porque luego voy comprando. Pero obviamente pues no los leo en un día, ¿no? Entonces como que digo, de va a seguir y luego y así. Por eso los tengo ahí en una torrecita. Y ya me he vuelto a comprar porque digo, ya hasta que acabe esa torre voy a comprarme otros. Y te regalé hace poquito uno también que encontré en Sanborns, uno de un gato. Que es el que dices que sigue. Ese es el que sigue y lo tengo ahí encima de la hasta torre. Arriba. Sí, hasta mero arriba. Entonces, pues ese regalo que me hiciste del Kindle me ha hecho... volver a leer mucho porque creo que no leía tanto desde que, no sé, Harry Potter o yo soy de esos que leyó todo Crepúsculo, debo admitir, porque es lo que estaba de moda con mis amigos. Creo que todos lo leímos, ¿no? O sea, en la prepa, ¿salió cuando estábamos como en la prepa? No, salió antes, estábamos en secundaria. Estábamos en secundaria cuando salió. Ok. Entonces, Sí, yo me acuerdo porque pues las películas fueron las que salieron cuando estábamos en prepa, pero los libros salieron en cuando estábamos en secundaria. Y yo me acuerdo que tenía un grupo de amigos de hecho, Emanuel, de los fundadores de este podcast, era de mis grandes amigos de la clase de música. Y hicimos un grupito y gracias a ellos, pues era lo que se hacía. O sea, también Harry Potter yo creo lo leí gracias a ellos. O sea, porque era de lo que se hablaba cuando salíamos. O sea, de que Harry Potter esto, Harry Potter aquello. Vamos a ver Harry Potter, vamos. Y en el libro pasó esto, pero en la película esto. Entonces,
Pues para estar al día con las amistades, pues tenías que leer. Y luego, no sé quién del grupito puso ¿Qué de moda. ¿Qué amistades tan nerds tenías? Está bien padre porque algo del tema que hemos hablado últimamente es de que creo que encontraste tú un post que decía que tú eres la suma de las 10 personas con las que más te juntas. Ajá. Y yo creo que tuve mucha suerte en encontrar ese grupo de amigos que me incitó a leer, porque la verdad antes de eso, pues digo, cuando los conocí tenía 11 años, no sé qué tanto se puede leer antes de, que yo según yo sí, porque tú empezaste a leer muy, muy chiquita, ¿no? Sí, es que a mí mi acercamiento a los libros fue porque mi abuelito materno, yo creo que yo todavía ni sabía leer así bien, pues, o sea, a lo mejor sabía así en el kinder escribir mi nombre y cosas así, pero mi abuelito me empezó a regalar libros como desde que yo tenía 4 o 5 años, pero eran libros así, pues libros bien, o sea, ya sin dibujos y eso, pero eran libros de niños, eran cuentos para niños. Me acuerdo, ¿Cuál es el que te acuerdas? Así, el que me acuerdo se llamaba El Gran Mago Sirasfi. Que no me acuerdo qué autor lo escribió, pero es un libro de un mago que sí trae así como algunas ilustraciones, pero así son, no sé, 20 páginas y luego una ilustración de esas, así como del resumen de esas 20 y así. Sí, a lo mejor como de las que traen así que una ilustración por capítulo. Ajá, sí, ándale, así. Y pues ya más o menos te vas dando una idea. Y en la portada de los libros viene así de que para niños a partir de 6 años, 7. Y yo me acuerdo que ese era para niños a partir de 7. ¿Y tú cuántos tenías? Pues yo creo que yo lo empecé a leer más o menos a los 6, 7 años, o sea, cuando entré a primaria y ya como que empecé a leer más seguido. Porque yo en el kinder creo que estaba en tercero y dice mi mamá que sí, ya medio leía. ¿Ah, sí? Ajá, porque todo, o sea, era como de las primeras nietas también, entonces era de que, ay, mira, ¿y cuál es esta letra? Ya, hay que enseñarle cosas y así, ¿no? Entonces, como que sí estuve muy estimulada en ese sentido. Y yo aprendí a leer chica y aparte me llamó la atención, o sea, siento que sí me llamaba la atención los libros. Pero ¿qué tanto, o sea, el meollo, a lo mejor de esto podemos hacer que se trate el episodio, ¿qué tanto crees que tú sea predisposición tuya, innata, y qué tanto lo que te inculcaron? No, yo creo que sí es parte de tu personalidad, o sea, porque a mis papás nunca fueron muy lectores, o sea, ellos yo nunca los vi leer directamente. Pero, por ejemplo, mis tías, tengo unas tías que se llaman Rosy y Chávez. Saludos. Saludos. Y ellas leían mucho, tenían las historietas de Mafalda. Siempre las tenían ahí en su cuarto y les gustaba mucho leerlas, yo creo. Y yo siempre que llegaba, iba y me metía a su cuarto y les agarraba las historietas. No sé si ellas se daban cuenta o no, pero yo tenía 6, 7, 8, 9 años, o sea, los años que tuviera, y yo iba y me ponía a leer las historietas. Y las leía y, ya la leí. Y mientras todos estaban allá cenando y yo... ¿Y crees que eso hubiera pasado independientemente de si tu abuelito te hubiera regalado libros de chiquita? Sí, o sea, yo creo que a mí los libros me llamaban la atención. Ajá. O sea, sí era algo que a mí me interesaba, pues. ¿Pero porque sí o porque tu abuelito? No, por mi forma de ser, o sea, pues no sé, a mí me interesó. Yo creo que eso ya lo traemos también. Y entonces, pero esos libros fueron el primer acercamiento. Era uno del mago, el gran mago Sirasfi se llamaba, y luego era otro que se llamaba La desaparición de la abuela. Pero ese me acuerdo que era para niñas de 9 años, a partir de 9 años. Y cuando yo terminé el del mago, me gustó mucho y yo dije, no, es que yo quiero leer el de la desaparición de la abuela. Y sí me costó, me acuerdo que como que no le avanzaba y yo decía, ay, no le entiendo. Y luego pasó como un año y lo volví a leer como a los 8 y ya, como que ya le agarré y ya le entendí. Y luego después también para mi primera comunión, la primera comunión ya la hice a los 8. Y me regalaron una Biblia para niños, esas tías Rosy y Chávez, las de las historietas. Y me acuerdo que esa Biblia me la requemé así, hasta se le cayó la pasta así de tanto que la leí. Y luego mi mamá, pues yo creo veía que me gustaba leer y había unos señores que vendían enciclopedias en las calles y libros de cuentos. Que iban casa por casa. Ajá, y mi mamá me compró un libro grandote así, quién sabe si algunos otros lo tengan, que traía muchos cuentos y empezaba con el de Alibaba y los 40 ladrones, algo así. Y traía una historia que se llamaba La niña de los cerillos, que estaba bien triste y yo lloraba. Y traía un cuento también que se llamaba El traje del rey, que era un rey que se hacía un traje invisible, pero lo engañaban, pues. Porque estaba encuerado. Ajá, y me encantaban esos cuentos y esos libros, así eran, o sea, los leía una y otra y otra. ¿A los hermanos Grimm no los leíste? ¿Blancanieves y eso? Sí, los leí en la primaria, estaba en una escuela y tenía su biblioteca, bueno, obviamente estaba en una escuela, y tenían una biblioteca y tenían unos libros de cuentos y traían cuentos de los hermanos Grimm. Y venían muchas historias así que yo no conocía, por ejemplo, como el de
Hansel y Gretel. Que bueno, cosas así, ese tipo de cuentos. En realidad ellos no escribieron esos cuentos, ¿no? O sea, la historia es que ellos recopilaron cuentos. O sea, eran unos... Están en Alemania, o sea, pero cuando no existía Alemania, cuando todavía era otra cosa que no es Alemania. Y eran unos hermanos que fueron de pueblo en pueblo a recopilar. Como a escuchar historias y ellos los escribían, ellos no las inventaron. O sea, ellos les decían, a ver, aquí qué cuentos le cuentan a sus niños. Y ya que los escribían. Eso y ellos lo recopilaron. O sea, no son, ellos, si no, pues serían unos ultra mega genios de la literatura. Porque pues todos esos cuentos son muy... pues son muy arquetípicos. O sea, tienen muchas historias muy... pues muy así arraigadas de la historia de la humanidad, o sea, como que... Y por eso son tan famosas, por eso... ya. Eso no lo sabía. Sí. Pensé que sí lo sabían escrito. Y por eso Disney, cuando empezó a hacer las películas, empezó con esas, porque pues son historias que ya estaban arraigadas en la psique de la gente. Entonces, por eso, bueno, hasta donde sé, Disney empezó... Porque también está eso de que los derechos de autor se pierden después de no sé cuántos años. Entonces, justo cuando Disney empezó con esos cuentos era porque acababan de hacerse como... Ya cuando pasan cierta cantidad de tiempos que tú haces algo de propiedad intelectual, que pues ellos no lo inventaron, pero sí lo escribieron, entonces lo registraron a su nombre, ¿no? Entonces pasaron 100 años de eso y ya se vuelve propiedad de la humanidad. O sea, por eso, por ejemplo, aquí podríamos poner música de Beethoven, música, o sea, de compositores que ya tienen mucho tiempo, entonces podríamos hacer una adaptación de Blancanieves con los nombres, por eso pues Disney va a volver a hacer una y cualquier persona puede hacer una película de Blancanieves. De hecho, hace poquito salió una película de Winnie Pooh de miedo, como tipo sátira, miedo rara, porque Winnie Pooh acaba de perder esos derechos, entonces como que constantemente pasan esas cosas, entonces ya más pues se hacen propiedad de la humanidad y cualquiera puede utilizarlos para lucrar, porque se supone que mientras no lucres, pues puedes usar lo que sea. Bueno, eso hasta donde tengo entendido. Pero volviendo a los libros, tú, o sea, escuchando lo que me dices de que tú sí empezaste a leer desde muy chica, yo creo que sí, pues muchos papás hacen como la lucha, ¿no? De que sus hijos lean, y creo que mis papás hicieron la lucha, y creo que sí hubo una diferencia, porque yo también tenía cuentos y tenía 1000 cosas, pero yo no recuerdo en mi infancia así de 5, 6 años, 7, cuando aprendí a leer, no recuerdo que me llamara la atención de esa manera la lectura. Que te diera curiosidad, ¿no? A lo mejor. Yo siento que nace un poquito como de la curiosidad. Sí, ¿no? Como de, a ver, ¿por qué? Pero sí creo que es algo que trae el niño o la niña, o sea, que le dé curiosidad de acercarse al libro. A mí me gustaban mucho, pero las películas. Yo era de ver películas, yo vi El Rey León, yo creo veía una vez al día El Rey León. O sea, de veras. ¿Diario? Sí, diario. Y Toy Story también. O sea, yo me podía pasar la tarde entera viendo películas. O sea, era de que todavía estaba la videocasetera. Y me acuerdo que teníamos una... Porque la ponías y pues empezaba, ¿no? Y daba vueltas. Y cuando la sacabas, pues estaba... como acabada. Entonces la tenías que regresar. Y había una cosa que se llamaba regresadora. Sí. Que también se suponía que la podías regresar en la misma videocasetera, pero era más lento. Entonces la metías a la regresadora, que nosotros teníamos una que era con un cochecito rojo, que tenía forma de coche, y le metías el cassette y lo regresabas. Y yo me acuerdo que Rey León se acababa, lo sacaba, lo regresaba y lo volvía a poner. ¿En serio? O sea, yo me aprendí los diálogos del Rey León, de Toy Story. Todavía me acuerdo de Shrek. Shrek también estuvo todavía en videocasetera. O sea, como que se difumina un poquito la línea de cuándo se acabó el videocassette y cuándo empezó el DVD, pero creo que Shrek sí nos tocó videocasetera. O sea, todavía Shrek, sí, no todavía... me acuerdo Harry Potter 1 y 2, yo los tenía en videocassette. Sí, a mí sí me gustaban las películas también, pero no veía tantas películas. Sí veía cuando iba con mis primas y siempre nos poníamos a ver Toy Story. Me acuerdo que le veíamos mucho la 1. Sí. Y luego, pues sí, o sea, veíamos, pero no fue o sea, no era tanto. Pues yo no me acuerdo, por ejemplo, de haber visto así tanto de que las princesas y así. ¿No? O sea, no, creo que la que más vi fue Toy Story. Y ya, y de ahí en más. Y eso porque te digo que iba con una tía que tenía muchas películas y ahí veía con mis primas. Y era como, vamos a ir con estas primas. Ah, qué padre, vamos a ver películas. Yeah. Pero en mi casa no veía tantas películas. Es que también donde yo viví de niña, pues era un espacio muy grande con mucho lugar para jugar y tenía un jardinzote. Entonces yo me acuerdo que siempre me salía a jugar ahí al jardín. Pero a pesar de eso leías. Sí, leía mucho. O sea, leías más de lo que veías películas. Sí, yo creo que sí. Se me hace que sí. No sé, mi mamá podría confirmar esos datos porque yo no me acuerdo tanto. Pero sí, yo me acuerdo que leía. Inclusive,
yo en la primaria, o sea, iba a la biblioteca y luego me llevaba los libros y luego decía, es que no lo quiero regresar. ¿Neta? O sea, me lo quiero quedar, pero ¿cómo le hago? Yo creo que en la primaria nunca fui a la biblioteca. ¿No? Más que cuando me llevaban, o sea, de que vamos a ir a la biblioteca para que agarren un libro y lo lean en esta clase. O sea, ¿sí me entiendes? Que la maestra, que era como obligan, una actividad pues. del curso. Parte del no curso. Porque yo quisiera ir. Nunca me acuerdo de haber ido a la biblioteca a ver qué hay. O sea, la neta no. Sí. Es algo como que sí naces con eso. Sí, yo siento que sí lo traes. Es parte de tu personalidad. Sí. Y te digo que a mí, pues fue hasta después que me empezó a gustar la lectura. Y fue por presión social, si se puede llamar de una manera, porque pues sí era, o sea, por mi propia cuenta yo no hubiera leído ni Harry Potter ni nada. Ajá, o sea, porque todos hablaban de eso. Ajá. Y era porque hablaban de eso y pues ya me prendió esa chispa y encendió el fuego del amor por la lectura. Y sí me gustaba leer, pero me acuerdo que también que cuando descubrí los audiolibros fue como un alivio para mí porque pues leer es de darle toda tu atención al libro, claro. ¿no? O sea, no puedes hacer otra cosa y yo soy como muy así ansioso y me da así como, ay, no, es que ¿cómo voy a estar nomás leyendo? Sin hacer nada. Ajá. Entonces, pues nomás descubrí el audiolibro y me chuté muchísimos audiolibros. Pero ahorita redescubrí como el valor y la emoción de leer así físicamente, que sí es muy diferente. O sea, sí, claro. yo me acuerdo que cuando recién empecé con los audiolibros decía, no, es que es lo mismo y no, o sea, como que quería como justificarme. Y no quiero decir que los audiolibros estén mal. O sea, sí, son diferentes, pero sí son diferentes. O sea, es como escuchar un podcast. O sea, puedes hacer otra cosa y sí le pones atención. Y hay unos que están muy bien narrados. Por ejemplo, me acuerdo que leí el de Metamorfosis de Kafka con la voz de Benedict Cumberbatch de narrador. Y pues está así que bien chido. O sea, hay varios audiolibros que dices, no manches, sí valen mucho la pena. Por ejemplo, tú hace poco escuchaste todo Harry Potter en audiolibro. Y yo escuché varios contigo y la verdad es que estuvo muy, muy padre. El Señor de los Anillos también. La manera en la que tú leíste El Señor de los Anillos fue en audiolibro. Sí, yo creo que yo nunca hubiera leído El Señor de los Anillos en un libro físico. Es más, o sea, es muy tedioso. Sí, porque no... Como que la historia no me llama tanto la atención. Así como que los... ¿Cómo se llaman los elfos? No, los hobbits. Sí, los hobbits. Es como que yo digo, ay, ¿eso qué? O sea, como que siento que es una historia más de hombres, más de nerds, así, ¿no? Y, bueno, en general... Pero pues lo echaste todo. Pero, ajá, y sí me gustó, la verdad sí me gustó. Pero así en persona nunca, o sea, bueno, en físico yo creo que no le hubiera dedicado el tiempo por el interés, porque la historia siento que no me interesó. Es que es eso. Cuando lees algo en físico, pues le tienes que dedicar toda tu atención. Sí. O sea, no hay... Y si no te llena el 100, como que lo cambias por otra cosa. Sí, exacto. Sí. Dicen que si un libro no te atrapa, o sea, cuando lo empiezas a leer, si no te atrapa en las primeras páginas, o sea, en los primeros capítulos, que lo dejes y te pongas a leer otro, porque no lo vas a disfrutar y lo vas a leer así como... Y a lo mejor después lo puedes volver a intentar. Sí, claro, lo puedes intentar. A mí lo que me ha funcionado mucho es leer, escuchar el audiolibro y después leerlo en físico. Por ejemplo, escuché el de Los Hermanos Karamazov de Dostoyevsky. Lo escuché en audiolibro y me gustó mucho. Y Crimen y Castigo también lo escuché en audiolibro y me gustó mucho. Y hace poquito empecé a leer Los Hermanos Karamazov físicamente. Y como que sí me gusta más porque ya tengo como una idea general más grande. Y ya no necesito que me llegue ese como atrapado. Como el interés. El interés así. Entonces, por ejemplo, también Duna... Siento que si no hubiera visto las películas antes, difícilmente lo hubiera agarrado. Porque pues sabes más o menos qué va a pasar. O sea, tienes como un esbozo de lo que va a pasar. Entonces ya, pues también dentro de mí digo, una parte muy importante de mi yo lector, es compararlo con películas. Porque la primera saga que leí fue Harry Potter. Y la leí también a la par que iban saliendo las películas, porque estaban los primeros 4 libros nada más antes de las películas, y luego empezaron a salir las películas, y después ya salieron 5, 6 y 7 de los libros. Entonces yo me acuerdo que había películas al mismo tiempo que libros, y yo leía los libros antes de ver las películas, y comparaba siempre libro, película. Entonces como que esa dinámica a mí me gusta mucho. Entonces en Duna me pasó lo mismo, que yo ya había visto las películas, las primeras 2, que abarcan lo que es el primer libro de Duna, y ya sabía de qué se trataba. Y me acuerdo que me da mucha curiosidad cómo adaptan la película al libro. ¿Qué diferencias hay en el libro y la película? Entonces ya cuando me agarra de ese lado de que
cómo le hacen para adaptarlo a una película, pues ya me voy de bajadita y leo todo porque en teoría pues se supone que tendrían que hacer todas las películas de todo el libro. Ojalá que así pase. Entonces ya muchas veces me pongo a pensar ahorita que voy en el libro 3 y digo, ¿cómo van a hacer para hacer una película de esto? Sí. O sea, y eso es parte como muy... que a mí me es como que me da esa curiosidad. Sí, pero yo siento que también tiene mucho que ver que tú estudiaste lo del video y todo lo de la producción audiovisual y así, y pues te da mucha curiosidad y te llama la atención. Pero, por ejemplo, a mí, ahora por ejemplo, ahora con El Señor de los Anillos, yo nunca había visto las películas del Señor de los Anillos. Digo, siempre se me hizo un tema así como medio de hombre, como más de niño, así, pues no sé, como muy nerd, así, no sé. Entonces no me llamó la atención nunca. Y ahora que me recomendaste tú escuchar los audiolibros, pues los escuché y me dio curiosidad ver cómo hicieron las películas. Pero pues bueno, tú eres testigo que me la paso, así no pasa en el libro. Y sí. No es cierto, eso no pasa así. No, ¿y por qué hicieron eso? Y no es cierto, eso pasa hasta el final. Y lo matan así. O sea, entonces, como que, no sé, te queda así como un sabor así. Que las películas están muy buenas, o sea, no me estoy quejando de las películas. Pero... Sí, no, creo que están consideradas como las mejores adaptaciones del libro de la historia. Pues ¿sí? El Retorno del Rey ganó 11 Óscares. De adaptaciones creo que es el único que ha ganado Óscares. O sea, Harry Potter en las 7 películas no ganó ni un Óscar. Y El Señor de los Anillos en las 3 películas no sé cuántos Óscares ganó, pero fueron varios. Y El Retorno del Rey ganó 11 Óscares. Sí. Uh-huh. Pues bueno, el libro hubiera ganado más Óscares. Sí, no, el libro es una obra maestra. Es que los libros... O sea, están tan bien narrados y te los van así, o sea, lo masticas y los saboreas así tan, no sé. Y ya ver la película es buena, pero sí dices como, pues bueno, o sea, no me lo imaginaba así, pasaba así. Que digo, ya, no es queja ni nada, ¿verdad? Porque las películas sí me gustaron también. Y los personajes, o sea, como tú te imaginas al Legolas o al Gimli, así, y ya ver el personaje, como padre. Que dices, mira, qué chido, ¿no? O sea, como que sí le queda ese personaje a Orlando Bloom y así. Sí. Entonces, está padre hacer la comparación, pero yo creo que nunca se va, como decías, o sea, nunca se va a comparar. No equiparar, pues. Sí, digo, y hay gente que es muy visual y que le llama mucho la atención y todo eso, pero yo creo que el leer algo lo procesas y lo digieres de una manera muy diferente a cuando lo ves en una película, porque tu imaginación está al 1000 así, o sea audiolibro o sea libro leído, o sea, tu imaginación está trabajando al 1000 y yo creo que es mejor siempre primero leer algo y luego ya ver la comparación. Sí. Porque si no, tu imaginación como que no trabaja igual, no sé, es como mi... Puede ser, no, sí tienes razón, porque el primer libro de Duna, que es el del que ya hay películas, yo sí me acuerdo que pues no le echaba ganas a la imaginación, pues ya sabía cómo se veía los personajes, todo, o sea, ya sabía y ya me lo imaginaba como en la película. Y después, acabando ese libro, ahora sí... que inventarte tus personajes. Ahora sí empezó la imaginación a darle vuelta y la verdad es que hasta cansa, o sea, es hasta cuando, bueno, a mí, o sea, llega un punto en donde digo, ay, güey, es que estoy cansado de leer, de tanto imaginarme cosas. Sí, te he visto que a veces como que te quedas así. Sí, como que le pongo pausa y me pongo a analizar lo que acabo de leer. Porque además Duna es un libro así súper complicado, raro, difícil de entender. Y hay una frase, así, hay frases que la tienes que leer como... Yo creo que la frase así, una de las frases más complicadas que hay en ese libro que me acuerde, pues la habré leído unas 20 veces, 30 veces, no sé. Y la leo y luego, ay, ¿qué quiere decir con esto? ¿Y qué quiere decir? Como que cansa. Y llega un punto en donde, porque pues Duna se trata mucho de los pensamientos de los personajes. Entonces, se pueden ir 3 páginas sin un diálogo y nomás en qué está pensando este güey. Entonces, sí llega un punto en donde es cansado y ya cuando llega la parte de los diálogos, de la acción, como que es ya te relajas un poquito y dices, ay, güey, ya está pasando más cosas. Que sí me ha gustado mucho el libro, pero sí tiene... O sea, y de hecho he visto en línea que el libro 3 en específico es así como uno de que, güey, qué pedo, qué churro se fumó el autor porque está rarísimo. Y según esto, los otros 3 que siguen están más digeribles. Que incluso dijeron, bueno, no sé si sea verdad, que el director del Dune
no quiere adaptar el tercer libro. O sea, no quiere sacar películas del tercer libro de tan raro que está. No sé si se lo voy a saltar, si le vaya a inventar otra cosa para pasar por ahí. No sé qué vaya a pasar, pero es que sí está muy raro. Pero, ¿cuál crees que sea tu género favorito de libros? De lectura hasta el momento. Yo creo que fantasía. Así como El Señor de los Anillos, Harry Potter. Y... no sé. Ya sé qué vas a decir. ¿Qué? No, a ver, dilo. No, pues literatura clásica, la verdad me ha gustado mucho leer todo, Dostoyevsky, Kafka, todos los que todo el mundo nombra, pero siento que así como que yo me quedé así como que sí, los autores famosos, Dostoyevsky, Kafka, estos, y nunca leí nada de ellos hasta ahorita, y entiendes, y por ejemplo Mark Twain, o sea, es que por algo es literatura clásica. O sea, como que en cuanto a los libros, para mí era así como, pues es que si son los más nombrados, si son los clásicos, pues qué flojera. Pero la verdad que no, al revés. O sea, ya después me di cuenta del valor que es cuando ya te nombran clásico es por algo. Entonces... Sí, claro. Pero no, pensé que ibas a decir también como el género... Siento que a ti también te gusta mucho el género como... ¿Cómo se llama el...? Superación personal. No, guácala. No, bueno, no, guácala, no. No, si hay gente que le gusta, qué bueno. Pero, como el género del futuro, ¿cómo se dice eso? ¿La ciencia ficción? Sí, la ciencia ficción. Pues creo que Dune es el único que he leído de ese género. No, y la de 1984 también es como ciencia ficción, ¿no? Sí, ¿verdad? Pues pero es como una ciencia ficción que ya cayó en lo clásico. O sea, pues es Bueno, sí, porque es un clásico, pero... En su momento, pues sí, sí es ciencia ficción, ¿no? Porque pues es como un futuro así. Sí. Muy... Sí, es futuro. Es como imaginarse qué va a pasar en el futuro. Y me acuerdo que ese libro también te gustó. Hombre, es buenísimo. Es buenísimo. Sí. 1984 es de los mejores libros que hay en la vida, de verdad. Si no lo han leído, por favor, háganse ese favor y léanlo. Sí. Ya. Y se vale que a lo mejor no les guste a algunas personas, ¿no? Por ejemplo, ahorita, de eso de la superación personal, yo en su momento llegué a leer libros, no tanto de superación personal, pero sí que hablaban como de historias, estilo así como Carlos Cuauhtémoc Sánchez y así. No sé. Nunca lo vi. Es un autor mexicano, creo que es mexicano, y escribe libros así. Hay un libro así como de que para cuando tienes un hijo rebelde, y así de para cuando el matrimonio va mal. Yo de ese tipo me acuerdo historias. Que yo leí el de ¿Qué hubo lecón? De Jordi Rosado, cuando tenía como 13 años. Ese también es como un clásico de adolescente. Y está bien porque tienes que hacer cosas que les interesen y que lean lo que sea, o sea, no importa. El chiste es que algo te interese y que lo leas. A eso iba ahorita con lo de la superación que dije, guácala, porque a mí, por ejemplo, ponerme a leer un libro que te diga los 12 pasos para ser feliz. Yo te regalé uno de esos. Sí, y no lo leíste. No lo he leído, perdóname. Pero está ya. Muy bueno. Sí lo voy a leer. Es que no está tan digerible ese. Como que sí le tienes que analizar poquito. Sí, bueno, está. Pero como que ese tipo de libros no me atrapa. O sea, no es que sean malos. No me atrapa. A mí me gustan mucho las historias en las que... las novelas, por ejemplo, en las que te cuentan una historia y... Te metes en un personaje. Por ejemplo, en esto de Duna que dices que son páginas y páginas de lo que piensa el autor. Y yo creo que eso es muy bonito y es muy rico porque te conviertes en esa persona en cómo piensa. Sí, completamente. Y está muy padre analizar la vida desde la estructura de ese personaje que lo escribió una persona, ¿sí sabes? Y creo que muchas veces sirve incluso más para cambiar tu comportamiento y para aprender cuando lo lees a través de una historia. Ah, claro, o sea, por ejemplo, yo creo por algo la Biblia son historias, o sea, de ahí aprendes mucho más. O sea, que si te lo hubieran dicho, haz esto, o sea, sí están los 10 mandamientos, pero pues, los 10 mandamientos son un pedacito chiquito de la Biblia. Cómo vivir esos 10 mandamientos está narrado en una historia grandísima en la Biblia. Entonces es eso, ¿no? Como yo me acuerdo también uno de lo que aprendí mucho de cómo ser y cómo vivir la vida es de Crimen y Castigo, o sea. Sí, justo ese libro iba a tocar porque, por ejemplo, cuando yo leí ese libro, yo me quedé sorprendida del autor. Sí, o sea, yo decía, ¿cómo alguien puede escribir esto? A mí se me hace así, o sea, que hay autores que de verdad, o sea, yo creo que todas las personas que escriben un libro ya se merecen un gran reconocimiento. Sí, no manches. Pero, por ejemplo, ese de Crimen y Castigo, o sea, yo decía, ¿qué onda con esto que estoy leyendo? O sea, ¿cómo una persona salió de su mente todo esto? ¿Sí me explico? O sea, es algo muy impresionante el meterte en la mente de una persona. Y yo creo que
a eso juegas con el libro, de que tú estás leyendo Crimen y Castigo y yo me imaginaba de qué onda con el autor, o sea, ¿por qué estaba escribiendo de esto? ¿Sí sabes? O sea, ¿qué le pasó? ¿Por qué se le están ocurriendo estas cosas? Sí. Y son autores ya pues de años atrás y libros viejos, pero los lees ahorita y dices, órale, o sea. No, es un don, es completamente un don. Sí, ese tipo de personas que escriben narrativas y ficción a ese nivel, o sea, Shakespeare también se le atribuye así o sea, muchísimo porque, pues sí, es un don. O sea, siento como que los personajes de verdad viven dentro de ellos y son entes verdaderos que poseen al autor y se explayan a través del autor. O sea, de verdad se siente. Y te digo, yo con Crimen y Castigo, pues de lo que se trata básicamente es de un güey que mata a una señora y que está todo justificado para que lo mate. O sea, la señora es una culera. La señora es, o sea, es una, o sea, de esas que prestan dinero y le tienes que pagar con un chingo de intereses y deja pobre a la gente y se aprovecha y así. Y es una viejita y ya no tiene a nadie depende de ella. O sea, el autor te va construyendo este escenario en donde esa persona merece morir. O sea, tú como lector dices, es que esa persona sí se merece que la maten. Y va, y el Raskolnikov, que es el protagonista, pues la mata. Y nadie se da cuenta. O sea, nadie lo cacha. Sí, no. O sea, es el crimen perfecto. O sea, por donde lo veas, pues si Raskolnikov se hubiera quedado callado, nadie lo hubiera cachado, nadie hubiera dicho nada y ya. Pero entra la parte que es meterte al personaje de cómo lo vivió. Y cómo lo transformó ese crimen que realizó y cómo él llegó a anhelar el castigo porque, o sea, incluso aunque nadie se hubiera dado cuenta, él llegó a anhelar el castigo porque dije, es que no puedo vivir de esta manera. Con eso. Entonces, el aprender eso y el vivirlo tan de cerca a través de ese personaje, porque te lo pueden platicar y te pueden decir, oye, es que no hagas cosas malas porque después la culpa te va a llevar la chingada. Ah, bueno, gracias, sí. Pues, pero el chiste de llevarte por toda esa historia y meterte y vivir la carne del personaje. Sí, yo me acuerdo que yo me desesperaba cuando leía ese libro y así leía los pensamientos del pobre todo estresado. Y yo decía, güey, ya que no se estrese, o sea, ya, o sea, era así como, no, ese libro yo me acuerdo que lo leí en el iPad. Cuando yo estudié, mi escuela me quedaba muy lejos. Entonces yo todo el camino de trayecto me iba en camiones, agarraba 2 camiones, atravesaba la ciudad literalmente. Y me acuerdo que yo leía la hora de camión, yo me la aventaba leyendo o haciendo tarea de la escuela. Entonces, yo leía siempre de ida y de regreso y para mí era así como, ya por fin voy a seguir con el libro. Y me acuerdo que lo leí en el iPad porque en físico sí está grande, el libro está pesado. Y en el iPad lo descargué y lo empecé a leer y no, hombre, me acuerdo así que era así como mi emoción de subirme al camión otra vez a leer. Sí. O sea, porque vives otra vida a través de ese personaje. ¿No? Y aparte ya cuando estás en un libro así, ya que lo llevas avanzadito, ya casi para terminar, tú ya tu mente vive, o sea, es como eso, ¿no? Que dicen, ya acabé una serie y ahora ¿qué hago con mi vida? Sí. Es lo mismo, acabé un libro y ahora ¿qué? O sea, ya me metí en la vida de una persona y viví un mundo diferente y ahora ¿qué hago? Y vivir ese mundo diferente te enseña cosas, o sea, cosas que puedes aplicar en tu vida real. O sea, por ejemplo, ese de Crimen y Castigo, pues a mí sí me quedó muy fuerte la lección en mi mente de que, güey, pues no hagas cosas de las que te puedas arrepentir. O sea, piénsalo un poquito más, piensa en las consecuencias, no solo en las consecuencias externas de qué van a decir la gente, de qué va a pensar la gente de ti, o qué te va a hacer, o si es ilegal, o lo que sea. No pienses nada más, sino piensa en ti mismo y en las consecuencias. Claro que eso depende mucho de la persona que eres, ¿no? Sí, y tus valores y tu moral y todo eso. Definitivamente. Pero siento que, pues bueno, al menos a mí sí me hizo llegar a pensar en eso y decir, piensa en las consecuencias también de vivir contigo después de haber hecho algo que no debiste haber hecho, ¿sí me entiendes? Y eso me llegó muchísimo, o sea, es algo con lo que yo vivo todos los días. Cuando llegan X tentaciones, pues lo trato de pensar y decir, es que piensa en las consecuencias, piensa en lo que va a pasar después. Y muchas veces la sigo cagando, ¿no? O sea, no quiere decir que ya porque leí Crimen y Castigo soy perfecto y ya no hago nada malo. Pero sí llega, o sea, siento que vas construyendo hacia esa persona a la que quieres llegar a ser, o la persona... Pues sí, pues, y lo vas... Como que cada libro te deja una enseñanza. Ajá, y los libros son como un ladrillo en esa pared de enseñanza que tienes que construir, que te construyes como persona. Y siento que
hay películas a ese nivel de buenas. O sea, sí existen películas que te dejan con ese nivel de ay, güey, no manches. Pero un libro, no, o sea, nunca se va a comparar con un libro porque un libro hay infinidad más de detalle. O sea, nunca le vas a poder poner la misma atención a un libro que a una película. La película, pues, es una imagen que ves y hay 1000 detalles que se te van... Sí, la procesas diferente. Ajá, y a lo mejor la tendrías que ver muchas veces para entenderle más cosas. Y sí se puede, y sí lo ha hecho. Y sí hay películas que me encantan y que también me dejaron esa enseñanza. Pero un libro siempre va más allá, ¿no? Sí, claro. Y creo que de todos los libros puedes aprender, porque, por ejemplo, en los libros de estos de autoayuda y o sea, como que, ¿cómo te digo? Te lo dan todo peladito, así, como que 5 pasos para ser mejor persona. No, pues que levántate temprano y así, ¿no? Y digo, pues está bien, o sea, son como cosas muy claras, concisas y así. Pero al momento de leer una historia, una novela o algo más elaborado, siento que el mensaje o el aprendizaje que te deja es como más profundo, sí. O sea, más inconsciente a lo mejor, como que tú ni siquiera te das cuenta que estás como aprendiendo. Que te siembra una semilla en el inconsciente. Sí, de algo así, ajá. O sea, y tú ni sabes a lo mejor de qué es, pero de repente te acuerdas y dices, ay, no manches, como tal libro que leí una vez que decía que el personaje bla, 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 y así, ¿no? Pero... Y te digo, los libros de autoayuda no digo que estén mal, pero sí siento que es como algo más digerible y a lo mejor de más fácil lectura. Y a lo mejor algo más retador si las novelas... Y hay muchas personas que luego dicen, es que yo no puedo leer. O sea, no puedo, empiezo a leer y me desespero, me aburro, me distraigo. Y creo que no es lo que necesitan leer en ese momento. Entonces, está bien que haya libros de todo para la gente que no... No, claro. O sea, si te pasa eso, creo que lo que te puedo recomendar es búscate otro libro que sí te... O sea, el libro, aunque sea el Principito, algo, o sea, lo que sea yo lo que recomendaría mucho es leer algo de algo que a ti te guste. O sea, por ejemplo, si eres alguien muy inquieto, que se la pasa haciendo deporte o se la pasa, no sé, activo y le cuesta sentarse a leer y dedicarle un tiempo solo a leer, pues búscate un libro de fútbol o la historia de Messi o no sé, como algo así, ¿sí sabes? O sea, hay biografías, o sea, ajá, por ejemplo, exacto. A mí me gusta mucho leer biografías también, es un tema que no tocamos, pero las biografías también se me hacen un tema muy interesante. Pues sí, creo que lo que les podemos recomendar a todos en este episodio es que lean mucho, o sea, busquen no dejen de buscar. Si no has encontrado el género que te guste, si no has encontrado un libro que te guste, probablemente es porque no has buscado lo suficiente. O sea, no te has topado con uno que... Sí, entonces, de verdad, yo creo que mucha gente sí lee, pero hay gente que no. Y que a lo mejor tiene la intención. Sí, si tienes la intención de leer, también hay grupos de lectura que te da esa como presión social. Sí, que siento que sí ayudan mucho. O sea, que y hay grupos de lectura en línea en donde van leyendo todos juntos al mismo tiempo un libro y lo platican. Y se vuelve como ese tipo de presión social que, por ejemplo, a mí me funcionó. Donde no presión social, pero sí como pues quieres estar al día y quieres platicar con la gente. Y entonces... Sí te da esa motivación externa para leer. Y ya una vez agarrando el hábito, difícilmente se te quita. Entonces, es algo que les recomendamos. Nunca he estado en un grupo de lectura y siento que estaría chido. Hay que empezar el grupo de lectura de No es algo tener un podcast, del podcast. Esta semana, Duna. No te creas. Ay, no, pues muchas gracias. Muchas gracias por esta platiquita. Me encanta platicar contigo. Me encanta tener un pretexto para tomarnos 1 hora a la semana de platicar. Sí. Y pues muchas gracias por estar aquí. A ti. Te amo mucho. Te mando un beso. Hasta allá. Hasta allá. Gracias. Muchas gracias. Te mando otro. Bye. Bye.